Para iniciar esta exposición vamos a hablar de las estructuras metálicas. Esta exposición se está presentada por Mauricio Castañez, Jainton Quintero, quienes habla, Daniel Pérez. Bueno, para mencionarles lo que vamos a tratar en esta exposición, vamos a ver un poco de la introducción, lo que vamos a tratar durante esta exposición. Vamos a ver algunas definiciones importantes pues, que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar un concepto general. Vamos a ver algunos tipos de estructuras que se encuentran en este momento, como son las mixtas y las metálicas. Vamos a ver algunos criterios básicos en el diseño de las estructuras metálicas, algunos estudios preliminares que se tienen que hacer. Vamos a estudiar algunos diseños, fabricaciones y suministro de las estructuras metálicas, algunas generalidades, los diseños de las estructuras. Y para finalizar vamos a ver un artículo científico relacionado con este tema. Bueno, para hablar de la introducción, entonces pues lo que el autor nos quiere expresar en este capítulo es exponer algunos conceptos básicos, pues a la hora de aplicarlos hay que tener muy en cuenta estos conceptos. También vamos a abarcar algunos tipos de estructuras más utilizadas en este momento, los criterios básicos a tener en cuenta para el diseño y de estas estructuras, algunos tipos de cargas que se manejan, las combinaciones y por último vamos a ver unos conceptos generales de diseño, fabricación y por último suministro de estas estructuras metálicas. Bueno, para hablar de las definiciones, bueno, cada compañero pues va a poner sus palabras correspondientes. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es una estructura de celosía. Nos dice la literatura que una estructura de celosía es una estructura metálica ensamblada con elementos simples de acero como perfiles angulares o secciones tubulares que están conectadas mediante conexiones ternadas o soldadas. Estos elementos principales son las cuerdas o montantes, los cierres horizontales, verticales y diagonales. Como lo podemos ver en la imagen, es un ejemplo de una estructura de celosía. Por segundo de definición tenemos la estructura de arma de acero. Es muy parecida a la estructura de celosía, solo que está compuesta por una forma metálica, que tiene perfiles metálicos de sección transversal. Normalmente las que se encuentran en el mercado son de tipo I, H y C, entre muchos otros. Bueno, continuando con la definición, vemos las barras, que nos dice que es un conductor rígido tubular, generalmente en aluminio. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, es un ejemplo de una barra. Los conductores flexibles o cables aéreos que conforman un tendido en una subestación eléctrica. Generalmente pues se clasifican en dos, templa y en barraje. El templa nos dice que es un conductor superior en sentido que lleva la línea de transmisión, y pues un barraje es un conductor infinito que conduce mayor carga pues que la templa y generalmente va en sentido perpendicular al sentido que lleva la línea. Por último vamos a ver el cable de guarda. Como lo dice su palabra, es guardar, proteger o apantallar la subestación ante los rayos, ante descargas atmosféricas inesperadas. Este conductor pues es de un diámetro pequeño comparado con los conductores flexibles y se ubica principalmente en la parte superior pues de cada subestación. Bueno, los conceptos básicos, entonces acá queremos hablar el adecuado funcionamiento que se le debe dar a una subestación es necesario para la organización de soportes para el funcionamiento de la misma. Todo esto pues lleva consigo que se hace necesario disponer de diseños para definir siluetas y topografías típicas para columnas y vigas. Y por último se hace necesario saber que estas características del conductor eléctrico se utilizan para ensamblar equipos, conocer datos de temperatura y ambiente de los sitios pues, donde se va a instalar o a edificar esas subestaciones. Bueno, la selección del tipo de estructura. Aquí vemos, bueno, como un mapa conceptual lo que vamos a abarcar. Posteriormente a esta lámina, entonces dice que tienen dos tipos de estructuras mixtas que están compuestas de concreto y acero y estructuras metálicas 100%.
Entonces las estructuras mixtas de concreto de acero pues, normalmente son utilizadas principalmente como A y H, como lo vemos en la imagen. Y pues estas partes de concreto son los elementos verticales en acero y las partes metálicas son las partes horizontales. Por consiguiente, las estructuras metálicas se dividen en dos principalmente, como lo vimos en los significados. Hay de celosía y de alma de acero, como nos podemos ver en las imágenes. La de celosía es una estructura ensamblada de elementos simples de acero o de sección tubular conectada mediante conexiones pernadas. Y por último, las almas de acero, como lo vemos en la imagen de la parte derecha, entonces usa elementos de acero como los perfiles, que son secciones transversales y tienen mucha aplicación en estructuras de carga y de alta prolongación, pues ya que porque pues cuando son más prolongadas el peso de los conductores es más, entonces pues se utilizan más para más distancia. Continuando con las definiciones, seguimos con cadena de aisladores. Tenemos que es un conjunto de elementos colocados entre las estructuras y los conductores flexibles. La función de estos dispositivos es aislar las estructuras de tensiones eléctricas. En la imagen 1 se observa una doble cadena de aisladores que sirve para distribuir el esfuerzo mecánico del conductor, ya sea viento y el peso al cable. Y la cadena simple que se muestra en la misma imagen solo está cumpliendo la función de sostener cable para evitar que se aproxime a la torre y realice una descarga a tierra por arco. Seguimos con el factor de ráfaga. Nos dice que es un factor o coeficiente que aumenta la presión del cálculo del viento. Entonces, este es un factor que tiene en cuenta los efectos dinámicos que producen las ráfagas sobre conductores, equipos y estructuras. El resultado de este es una amplificación de los efectos de las cargas de viento. También tenemos tensión estática y tensión electrodinámica. La estática es una fuerza generada por efecto de la geometría definida en un conductor flexible, y la electrodinámica es una fuerza dinámica generada en los conductores por efecto del flujo de corrientes de cortocircuito. Criterios básicos en el diseño de estructuras metálicas. Primero tenemos los estudios preliminares. Para la definición y diseño de las estructuras metálicas es importante considerar la incidencia de los siguientes aspectos. Tenemos la disposición física del patio de maniobra. Esta se determina de acuerdo con la configuración eléctrica definida para la subestación y el nivel de tensión de la misma. Encontramos también las distancias definidas entre los equipos. En este aspecto se considera el ancho de campos y alturas determinadas para cada uno de los niveles de conexión presentes en la subestación de acuerdo con la condición física adoptada. Si seguimos con diseño de áreas del patio de maniobra, urbanización general del lote, adecuación del mismo, lo cual determina la localización de estructuras de entrada de circuito de línea o de conexión a equipos de transformación y compensación. Seguimos con conductores, barras y cadenas de aisladores. Se determina lo que se utilizarán en la subestación para realizar las conexiones de templa y entre equipos. Tipo de apantallamiento definido para la subestación. Esto se hace con el fin de determinar la forma de soportarlo mediante las estructuras metálicas. Catálogos de los equipos aplicables al proyecto para así obtener la información de sus características que a su vez sirven de base para determinar las cargas que estos imponen en las estructuras. Estudios de riesgo sísmico, eólico y de hielo. El de hielo si es necesario que hayan sido desarrollados para el patio de la subestación. Y los registros de temperaturas y radiación solar. Con base a estos estudios mencionados se pueden definir las estructuras para soporte de los equipos y pórticos de una subestación. Condiciones críticas para el diseño. En estas condiciones encontramos los siguientes aspectos. La evaluación de las cargas. Nos dice que deben evaluarse todas las cargas externas a las cuales estarán sometidas las estructuras metálicas de una subestación en forma permanente o instantánea. Entonces, entre las principales acciones a las que se ven sometidas las estructuras metálicas son cargas de tensión estática y tensión electrodinámica de los conductores de fases, de condiciones de equipo y cables de guardia.
cargas de peso propio, viento, sismo, hielo y cargas de montaje y mantenimiento. Entonces vamos con la primera parte, que dice que son las cargas de tensión estática y electrodinámica. En este tipo de evaluación se debe realizar el diseño de las estructuras de barraje y soporte. Para equipos se deben tener en cuenta los efectos de las tensiones y deformaciones de los conductores, las conexiones, los herrajes, las cadenas de hiladores y demás accesorios que tengan incidencia sobre las mismas. Cargas de peso propio. En este aspecto se incluyen todas aquellas acciones producto de pesos de equipos, mandos de operación, contadores de descarga, conductores y demás accesorios que carguen sobre la estructura. También se incluye el peso propio de las estructuras evaluado de acuerdo con sus características físicas y mecánicas. Cargas de viento. La fuerza de viento actuante sobre un elemento se evalúa como el efecto sobre el área expuesta de la presión de viento calculada con base en las condiciones del lugar. La presión depende básicamente de la densidad del aire y la velocidad regional. La presión de viento puede ser calculada por la siguiente expresión. P sub 0 va a ser igual a Q, que multiplica a Z sub V por V al cuadrado. Esto nos da en unidades de kN sobre metro cuadrado, donde P sub 0 es la presión dinámica de referencia. Q es el factor de densidad de aire que depende de la temperatura y de la altura del terreno sobre el nivel del mar. Z sub V es el factor de terreno en función de la categoría de terreno y V es la velocidad del viento del diseño, que sería en kilómetros por hora. Entonces nos dice que la fuerza debida a la acción del viento, que se supone que actúa horizontalmente sobre un elemento estructural, es calculada de la siguiente manera. Nos dice que F sub 1 es igual a P sub 0 por G por CF por A. Esto nos da en decanewton, donde P sub 0 es la presión de viento corregida de acuerdo con la altura. G es el factor de respuesta dinámica debido a ráfagas. C sub F es el coeficiente de fuerza o coeficiente de arrastre. Y A es el área sólida expuesta al viento. Cargas de sismo. Las estructuras metálicas deben estar diseñadas para que resistan y presenten un buen comportamiento ante la fuerza sísmica. La intensidad sísmica de los parámetros que representan los máximos valores de aceleración, velocidad y desplazamiento horizontal en la superficie del terreno debe ser la que corresponda a las características sísmicas del lugar y a las características del suelo en el lote en el cual se construirá la subestación. Los cálculos para el diseño y verificación sísmica de las estructuras metálicas ante sismo frecuentemente se realizan a partir de las figuras denominadas espectros sísmicos de diseño, que es la figura que observamos en la imagen de la izquierda, elaborado según el nivel de amenaza sísmica del sitio del proyecto para un porcentaje de amortiguamiento asociado al tipo de estructura. En la tabla de la derecha podemos observar los valores típicos de amortiguamiento en estructuras metálicas. Ahí encontramos el porcentaje de amortiguamiento según el tipo de estructuras y los niveles de fuerza. Cargas de montaje y mantenimiento. Este tipo de cargas se deben tener en cuenta dentro del diseño de las estructuras. Las cargas debidas al montaje y mantenimiento de los conductores y cables de guarda de la subestación, en los puntos de llegada de fase, en cada viga y en el castillete para soporte del cable de guarda. Además, se debe considerar las acciones indicadas. La acción de un hombre con su herramienta, que equivale a aplicar verticalmente un peso de 150 de a newton. Combinaciones de cargas y factores de sobrecarga. Las estructuras metálicas deben ser diseñadas para la combinación más crítica de cargas. La base fundamental del diseño de estructuras es utilizar factores de sobrecarga para incorporar así factores de seguridad en el diseño. Las estructuras se diseñan incrementando las cargas nominales en los factores de sobrecarga y su diseño se hace para obtener elementos resistentes a la falla por fluencia y pandeo lateral fundamentalmente. Así, los factores de sobrecarga proporcionan una medida de confiabilidad en el comportamiento de la estructura.
El objetivo de esto es tener un diseño empleando dichos factores para proporcionar un balance entre el costo de la estructura y el potencial de riesgo de falla de la misma, cuando en condiciones reales de operación está sometida a cargas probables. Estos factores de sobrecarga de alguna manera reflejan también las incertidumbres en la estimación de las cargas o la presencia futura de sobrecarga. Bueno, compañeros, mi nombre es Janson Quintero. Continúo con algunas definiciones. La primera de ellas es la amenaza sísmica. Esta es un estudio geológico regional mediante el cual se caracteriza numéricamente la probabilidad estadística de la ocurrencia de cierta intensidad sísmica en un determinado sitio durante un periodo de tiempo. Podemos apreciar en la parte izquierda de la pantalla, en la imagen 16, las zonas de amenaza sísmica de Colombia. Entonces ahí nos muestra las partes donde es baja, intermedia y alta. Y también tenemos dos imágenes donde nos muestra unas torres, una de ellas doblada por el terremoto de Japón del 2011 y la otra totalmente caída por causa del mismo terremoto. Entonces podemos ver que en estos casos el material no resistió al movimiento de la Tierra. Ahora tenemos lo que es la ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad de algunos materiales que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse en forma de hilo sin llegar a romper. Entonces tenemos tres ejemplos de tipos de ductibilidad. Entonces la primera es frágil, donde el material se rompe sin deformarse de ninguna forma. Tenemos la imagen B, que es donde ya el material se alarga un poco antes de romperse. Y por último tenemos material totalmente dúctil, que es donde este material se estira y toma una forma de hilo antes de llegar a su rompimiento. Ahora tenemos lo que es la afluencia. Esto es un ligero aumento en el esfuerzo que causará que el material se deforme permanentemente. Entonces, ahí como un ejemplo puse una curva de tensión de formación que nos muestra que donde un material se alarga, sometido o sin someterse a un aumento de carga. Entonces, la imagen nos muestra este fenómeno. Y por último, en las definiciones tenemos la deformación, el pandeo lateral, que es la deformación lateral que se puede apreciar en algunos miembros largos y esbeltos que se someten a cargas de compresión. Este comportamiento puede ser de gran importancia en elementos, ya que puede producir una repentina y dramática falla. La imagen muestra este fenómeno donde se observa el material, en este caso una viga, se dobla hacia un lado, perdiendo su forma original. Vamos ahora con lo que es el diseño, la fabricación y suministro de estructuras metálicas. Bueno, las estructuras metálicas de las subestaciones deben ser diseñadas con la suficiente resistencia para soportar equipos y demás accesorios necesarios, bajo las condiciones de carga y los factores de sobrecarga, sin que soporten sobreesfuerzo o deformación permanente en cualquier miembro individual. El criterio de diseño, en este tenemos dos tipos de criterios, que es el criterio de resistencia y el criterio de servicio. El criterio de servicio se refiere al aprovechamiento máximo de todas las propiedades físicas y metálicas de los materiales, y hay que tener en cuenta
un margen de seguridad, mientras que el criterio de servicio nos garantiza que el diseño estructural sea eficiente para la correcta operación del equipo y las estructuras que vaya a soportar, como los conductores en condiciones normales y especiales. También se debe verificar la estructura teniendo en cuenta la transmisión de los efectos de impacto y también tener en cuenta la vibración de los equipos. Bueno, la determinación de los esfuerzos unitarios máximos permisibles a compresión, tensión, flexión, cortante y aplastamiento se realizan normalmente con el método de la resistencia última. Entonces ahora les voy a mostrar lo que son los esfuerzos a compresión, tensión, flexión, cortante y aplastamiento para tener una idea más clara de esto. El primero es el esfuerzo de compresión, que es un cuerpo que está sometido a un esfuerzo de compresión cuando se le aplican dos fuerzas con la misma dirección y sentidos contrarios, el cual va a provocar un abombamiento en la parte central del material y esto va a reducir su longitud inicial. Las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o comprimirlo. Entonces la imagen muestra este fenómeno donde las flechas indican la dirección de las fuerzas aplicadas, cual van a deformar el material. Ahora el esfuerzo por tensión. Entonces lo que hace es que el material se alargue al estar sometido a una fuerza. En la parte superior de la imagen vemos el material en su estado inicial y en la parte inferior ya el material un poco alargado después de haber sido sometido a dos fuerzas en diferente dirección. Esfuerzo por flexión. Entonces un elemento va a estar sometido a flexión cuando actúen sobre él cargas que tiendan a doblarlo. En un esfuerzo de flexión se dan los esfuerzos de tracción y compresión a la vez, pues cuando el cuerpo se hunde, una parte sube hacia afuera, mientras que la otra se hunde hacia adentro. Entonces la imagen muestra que la flecha es la compresión a la que está sometida el elemento, el cual hará que esta parte se hunda, mientras que los otros dos van a quedar hacia arriba. Esfuerzo cortante. Entonces, en este fenómeno un cuerpo está sometido al esfuerzo cortante cuando se le aplican dos fuerzas de sentido opuesto que tienen tendencia a cortarlo. La imagen muestra el efecto que sufre el material al ser sometido a estas fuerzas, el cual va a tender a agrietarlo hasta poder llegar a su rompimiento. El esfuerzo de aplastamiento es un tipo de esfuerzo que ocurre cuando un cuerpo es soportado por otro. En este caso vemos que en el ejemplo la imagen, la arandela, el tornillo, que va a estar soportando el material el cual va a sostener, va a estar comprimido, va a estar aplastado. Las conexiones y sus perforaciones se diseñan de acuerdo con los requerimientos de la norma. La unión entre elementos que conforman la estructura pueden ser por medio de conexiones pernadas o soldadas. El diseño de conexiones soldadas debe ajustarse a los requerimientos de las normas que rigen en él. Normalmente las estructuras se fijan a la fundición por medio de pernos de anclaje
según la norma AC 197, también según el manual LRFD y las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR 98. Las partes mecánicas se conectan por medio de tornillos, tuercas y arandelas de acuerdo a las normas anteriores. Entonces, ¿qué busca el diseño estructural? Más que todo busca sencillez de construcción, también facilidad de transporte de los materiales y que pase a la inspección a la que se debe someter. Con base en los pliegos de especificaciones técnicas se realizan los diseños detallados de todas las estructuras mecánicas, teniendo en cuenta suministros de equipos, conductores, cadenas de aisladores, herrajes y demás accesorios. En la etapa de fabricación es importante seguir unos procedimientos de control en la calidad a los materiales, el cual como mínimo debe incluir los siguientes aspectos: el control dimensional, control de calidad del galvanizado, control de calidad de la soldadura, revisión de los protocolos de la calidad de los materiales, realización de pruebas mecánicas de tornillería y por último revisión y aprobación del armado de prototipos de estructura. Bueno, entonces las normas que rigen la producción y control de calidad en el galvanizado es la ASTM, que inspecciona el zinc para el galvanizado, la masa de adherencia de la capa de zinc en perfiles estructurales y platinas, la masa de adherencia de la capa de zinc en tornillos, pernos de anclaje, pernos de escalera, las tuercas y arandelas y pruebas de calidad en el proceso de galvanizado. Hay que tener en cuenta que en las zonas rurales y otros tipos donde no se cumplan las condiciones dichas anteriormente, únicamente se va a utilizar galvanizado normal. Bueno, ya para finalizar, vamos a exponer el artículo científico. Entonces, ayudados con la plataforma de Mendeley, encontramos este artículo que habla pues de lo que queríamos transmitir en la exposición. Entonces habla de las estrategias y la ejecución de actividades para la renovación de estructuras metálicas asociada a los pórticos de subestaciones en servicio en zonas de alta corrosión. Bueno, este estudio se hizo en una empresa en Barranquilla. Esta subestación estaba sometida pues a alta corrosión, ya que se encuentra en un lugar de alta salinidad. Como está al lado del mar, pues entonces pues allí se hizo este estudio. Bueno, lo primero que nos querían dar a conocer y los objetivos de este trabajo pues era detallar y experimentar las ejecuciones y actividades que se hacían pues en esta subestación, para así a renovar algunas estructuras pues que ya estaban deterioradas por el efecto de la corrosión, así dar un buen cumplimiento con las expectativas que se hicieron al principio de construir esta subestación y proporcionar una vida útil efectiva para los elementos eléctricos pues, que se encontraban allí. Bueno, otra de los objetivos primordiales de este estudio fueron plantear algunas estrategias y consideraciones que se debía tener en cuenta a la hora de aplicar estas soluciones, o sea, los costos de inversión, de contratación, de diseño, de fabricación y disminuir algunos riesgos de los sistemas eléctricos y en la ejecución de los montajes. Entonces, principalmente, pues, como todos sabemos, la corrosión daña
muchos equipos eléctricos, porque ya que estos están construidos metálicamente, casi el 100% de su construcción es con componentes metálicos. Entonces, pues el metal es altamente corrosivo, se deteriora, la corrosión disminuye, que los componentes funcionen al 100%. Entonces, bueno, lo que concluyeron, para no extendernos más, lo que concluyeron ellos es que es importante que los componentes con los cuales se construyen las subestaciones, como son los perfiles angulares, los platillos, los tornillos, estos en sí fueran construidos de un acero galvanizado en caliente, ya que este acero galvanizado nos ayuda a prolongar, no disminuir en un 100%, pero sí a prolongar un poco más la vida útil de los elementos que se encuentran en esta subestación. Otra de los estudios y de los objetivos era verificar los costos. Entonces, ellos para esto hicieron 3 pruebas donde calificaron la corrosión en 3 grados. Entonces, el primer grado era que por 2 caras de una viga tenía poca corrosión, pero pues todavía funcionaba. El segundo grado era que, aparte de las 2 vigas que tenía corrosión, la tercera cara ya tenía punto rojo, y ya el tercero, y para finalizar, era que ya más del 80% de la estructura tenía corrosión, y era pues que podía tener muchos disturbios a la hora de ejecutar su trabajo. Entonces, los costos y la inversión se hizo en esas estructuras que ya tenían segundo y tercer grado. Entonces, así se aseguraba la vida útil de los elementos eléctricos y se garantizaba una buena calidad de la energía. Bueno, ya por último están las referencias bibliográficas, pues, donde nos ayudamos para realizar una exposición y darles a conocer este tema. Bueno, muchas gracias.